Ya estamos en el aire, ya estás en el canal YouTube, estamos haciendo entrar a la gente que está en la sala de espera. Bueno, pues entonces nada, todo como lo teníamos previsto, ¿no? Así es. ¿Alguna novedad de Salta? ¿Qué vas a ver? Un frío, Salta está muy frío. El frío que evidencia tu ropa de abrigo. Estamos entrando en un pico del COVID. Lo mismo que aquí. Así que estamos retrocediendo en algunas cuestiones que se habían flexibilizado y ahora nos hicieron volver para atrás, así que bueno. Aquí retrocedemos en todo. Pero en fin, creo que ese va a ser nuestro signo. Bueno, ¿se oye bien? Se oye perfecto, muy bien. Y el vídeo también está bien, ¿no? Está perfecto. Si yo no estuviera un poquito más viejo ya sería una maravilla. Pero eso me parece que es irremediable. No se puede volver el tiempo atrás. Eso es irremediable. ¿La gente en Granada todo bien? Pues la gente en Granada, vamos a ver, estamos de vacaciones ahora. Pero es que, con lo cual es motivo para no ver a nadie. Pero es que antes de las vacaciones estábamos en teletrabajo, confinados, con lo cual no veíamos a nadie. A la única persona que sí veo, porque vive cerca de mi casa y viene de vez en cuando, es Pepe Álvarez, que te da muchos recuerdos, que le dije que iba a estar hoy conectado con vosotros. Y prácticamente ya está. Emilio Lizarte, que también lo conoces, desde el confinamiento no lo he visto. Hemos tenido alguna reunión por Skype y videoconferencia, pero verlo no lo he visto. Y la gente está, todo el mundo, pues no sé, como descansando en sus lugares de origen, oyendo las noticias, esperando a ver qué va a pasar a partir de septiembre, porque nadie se cree lo que se dice de que la enseñanza vuelve a ser presencial. Y bueno, ahí estamos. ¿La universidad abrió el ciclo lectivo? No, la universidad nunca llegó a abrir. De hecho, nos han obligado a preparar este nuevo curso, desde la perspectiva de que el trabajo sea virtual de nuevo. O sea, tenemos la guía docente preparada para hacer trabajo presencial, semipresencial, no del todo, y una guía docente preparada, que es la que yo creo que se va a desarrollar, para hacer un trabajo no presencial como terminamos el curso pasado. Nos hemos preparado un poquillo más, porque el curso pasado nos vino de sopetón, pero bueno, eso no quiere decir que estemos preparados para dar un salto tan grande. El año pasado lo acabamos como pudimos, no se sabe ni cómo, y ahora veremos cómo empezamos. La preocupación para mí está en las escuelas, no tanto en la universidad, porque al final el estudiante universitario se adapta a casi todo, pero los niños de educación infantil, esos tienen que ir a la escuela, los niños de educación primaria tienen que ir a la escuela, y las escuelas no están preparadas, y los profesores no están preparados para recibirlos. Pero tú fíjate, todavía los niños de infantil y primaria, bueno, el maestro o la maestra los pueden controlar. Niños, venga, una fila, niños, a lavarnos las manos, niños. Pero los de secundaria no. Los de secundaria no se pueden controlar. Y ahí es donde está el peligro, ¿no? Los niños de 14, 16, 18 años, que se sienten inmunes ante el peligro, que tienen muchas ganas de relación social, que no guardan distancias, que no llevan mascarilla y que no obedecen demasiado las instrucciones que los profesores, las profesoras, los rectores puedan darle. Para mí el problema está en la secundaria. Con lo cual yo creo que a lo mejor aquí una de las decisiones que se adopta es que infantil y primaria, pues a lo mejor incrementando el número de profesores, intentando hacer grupos más pequeños, puedan abrirse, pero la secundaria pues sea semipresencial, rotando unos días unos grupos u otros, algo así, ya veremos. Nosotros también estamos pensando en algo bimodal, la mitad presencial y la mitad a distancia, y solamente volvería el quinto año. Solamente. Nivel inicial no, y la directora del nivel inicial, que iba a estar hoy,
reclama porque vuelvan los niños. El ciclo inicial es que para que los padres acudan al trabajo, pues muchos de ellos necesitan... Si el niño no puede ir a la escuela, ¿quién se va a quedar? Así como hacemos, darnos ánimo y poder pensarnos entre todos en la situación que estamos atravesando. Hoy les quiero presentar al doctor Manuel Fernández Cruz, que hace como 15 años que no viene a Salta, más o menos. Así que virtualmente hoy lo pudimos traer, y como le dijimos al doctor Escriar, apenas abran las fronteras, totalmente invitados a Salta a trabajar con nosotros. Se los voy a presentar formalmente. El doctor Manuel Fernández Cruz es doctor en Ciencias de la Educación y catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, miembro del Grupo de Investigación Profesional LAB, especializado en formación y desarrollo profesional docente desde una aproximación biográfico-narrativa, coordinador del equipo de investigación en formación por competencias y educación superior del programa de doctorado en Ciencias de la Educación, miembro del Comité Asesor Internacional del Programa Específico de Formación en Investigación Narrativa, Autobiográfica y Biográfica, del Doctorado en Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy están presentes algunos de tus alumnos de la Universidad de Rosario. Director de la consultora internacional Labosfor, spin-off de la Universidad de Granada, con la que ha desarrollado proyectos de asesoramiento para los ministerios de Educación y Salud de Chile, Bolivia, Costa Rica y México. Autor de numerosas publicaciones, entre las que destaca Formación y Desarrollo de Profesionales de la Educación, un enfoque profundo del doctor Manuel Fernández Cruz. Bueno, la metodología de trabajo va a ser escucharte, y después vamos a abrir los micrófonos para participaciones y para preguntas o reflexiones. Me va a ayudar la supervisora general, la profesora Cira Tabarcache, que ella va a recoger las preguntas desde el canal YouTube, y yo voy a habilitar aquí en el Zoom. Así que bienvenido y te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias, profesora Carrizo. La verdad es que es un placer conectarme, porque en estos tiempos de aislamiento, las oportunidades de conexión con profesionales, ya desde la propia universidad, de la propia institución, ya son escasas, más escasas aún con profesionales de otras situaciones, de otros contextos, de otros países, como estamos ahora con los docentes de la Universidad de Salta. Entonces, para mí es un privilegio compartir un momento con vosotros. Quiero agradecer, como no, la presentación que me ha hecho la profesora Elizabeth Carrizo, directora general de la Educación Superior de la provincia de Salta, a quien conocí en la UNSA hace aproximadamente 20 años, y a quien tengo ahora que reconocer el esfuerzo que está realizando junto al personal de la Dirección General para organizar esta serie de conversatorios, que yo creo que son una iniciativa formativa que no solo en la provincia de Salta, sino que en otros contextos son necesarios, porque supone la posibilidad de romper nuestro aislamiento, nuestra conversación con nosotros mismos durante este periodo, y compartir elementos, argumentos, criterios para valorar esta situación con nuestros colegas. Como ha dicho la profesora Carrizo, yo conocí la provincia de Salta y la universidad en el año 2000, conocí a excelentes profesores y profesoras del ámbito de la ciencia de la educación, algunos de los cuales, los principales, a quienes más conocí, pues no nos acompañan, no están ya, lamentablemente, pero que dejaron huella en mí, al tiempo que conocí la Universidad de Salta. Bueno,
por motivo de un doctorado colaborativo en ciencias de la educación que se hacía desde la Universidad de Salta con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Yo tuve la oportunidad de conocer también institutos de educación superior, tanto de la ciudad como de otras ciudades de la provincia, y tuve también la oportunidad de conocer escuelas de todos los niveles y de todos los contextos, desde escuelitas rurales, allá por la parte de Cafayate, por las precordilleras, hasta escuelas del centro de la ciudad, al lado de la Plaza 9 de Julio. Y bueno, alguna referencia de cómo funciona la educación, de cómo funcionan las escuelas, de cómo son los niños, de cómo son las maestras, los maestros, los profesores, los rectores de los centros, alguna referencia, aunque es verdad que dice la profesora Carrizo que hace más de 15 años que no voy a Salta, pero alguna referencia tengo. De todas formas, lo que nos está ocurriendo pues es tan parecido en todos los lugares, evidentemente que hay diferencias contextuales, pero lo que nos ha ocurrido tan parecido en todos los lugares, que yo creo que de todas maneras tengo suficientes elementos de referencia, tanto de allí como de aquí propios, como para hacer una pequeña reflexión, que es lo que yo pretendo hacer en esta intervención, una reflexión estimuladora a la conversación sobre el centro que se me pidió, sobre el eje que se me pidió de participación en este conversatorio. Eje que no era otro que la vida del docente en tiempos de la COVID-19, cuál va a ser, cómo es la vida del docente. Para mi intervención concreta, yo propuse el título de Pensar y pensarnos desde lo biográfico para una nueva ecología de la formación docente. He dicho que quiero realizar una intervención que sea estimuladora de cuestiones que puedan plantearse desde la audiencia, y tengo que advertir que lo voy a hacer desde una perspectiva biográfica. Desde una perspectiva biográfica porque lo que pretendo con mi intervención es ofrecer algunos criterios desde lo que yo conozco, desde la perspectiva biográfica, ofrecer algunos criterios para poder hacer esa reflexión de la que estoy hablando. La reflexión de cómo va a ser la vida del docente, cómo es la vida del docente y cómo va a ser la vida del docente afectada de manera transversal por la situación de pandemia y la situación de cierre escolar. Voy a estructurar esta propuesta de conversación grupal en torno a tres cuestiones que nos estamos haciendo los docentes, que nos están afectando a todos y para que yo creo que tenemos que encontrar una respuesta. La primera cuestión es ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en marzo, cuando todo esto llegó sin tenerlo previsto y de un día para otro nos encontramos inmersos en la pandemia y con el cierre de nuestras escuelas? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo lo vivimos? La segunda cuestión es ¿qué nos está pasando ahora? ¿Qué nos pasa desde entonces y qué nos está pasando ahora? ¿Qué tipo de reflexiones estamos realizando y cómo estamos viviendo la situación? Y la tercera cuestión es ¿y qué nos va a pasar en un futuro inmediato? En función de los escenarios pedagógicos que se nos puedan abrir, ¿podemos adelantar algún tipo de reflexión sobre qué nos va a pasar? Por último, quiero dejar una cuarta cuestión para final, pero una cuestión sobre la que yo no voy a dar criterios. Una cuestión que será cómo vamos a imaginar desde nuestras propuestas pedagógicas escenarios posibles que nos permitan avanzar en esta situación. Ahora iré concretando cada una de las cuestiones. Perdón. La primera es, bien, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué nos pasó en los meses de febrero, marzo, abril a todo el colectivo docente de todos los niveles educativos y en la mayoría de los países del mundo? En concreto, ¿qué nos pasó en España? ¿Qué nos pasó en América Latina? ¿No? ¿Y qué criterio, desde una perspectiva biográfica, tenemos que recuperar para entender qué nos pasó en ese momento? Y quiero comenzar aclarando que yo tengo una visión del perfil docente, que es una visión dinámica, es decir, el perfil que exhibimos los docentes está siempre en continua evolución, está siempre en continuo cambio. Voy a entender por perfil docente tres aspectos que se integran en un único perfil. Esos tres aspectos son
la identidad profesional, y por identidad profesional entiendo cómo comprendo yo mi profesión, cómo me comprendo yo a mí mismo dentro de la profesión, cómo interiorizo una imagen de mí mismo ejerciendo la profesión de la docencia, identidad profesional. El segundo elemento es el conocimiento profesional, el conocimiento y las destrezas profesionales, las habilidades concretas que necesito para desarrollar bien mi profesión, para desempeñar mi enseñanza. Y el tercer elemento son cómo establezco las interacciones sociales dentro de mi profesión, con mis colegas, con mis alumnos, con los padres de mis alumnos, con el resto de elementos sociales de la comunidad, qué tipo de relación social establezco, qué tipo de cultura organizativa y profesional se organiza en torno a mí, en la que yo estoy dentro y que condiciona esas relaciones sociales. Pues en un todo integrado de identidad, de conocimiento y de cultura, ahí reside mi perfil docente. Y mi perfil docente va evolucionando continuamente. No es que yo construyera un perfil docente cuando hice la formación inicial y empecé a ejercer de maestro en una escuela, sino que mi perfil docente está en un proceso continuo de construcción o elaboración, de construcción o deselaboración de lo construido y nueva reconstrucción. Y esto es un proceso dinámico, continuo, con lo cual yo a veces no me reconozco en otro que fui y voy buscando un perfil que puede venir. Y esto lo hago mediante un proceso de doble transacción, una transacción biográfica y una transacción relacional. ¿En qué consiste la transacción biográfica? La transacción biográfica consiste en una continua revisión de cuál ha sido mi línea de vida, mi experiencia acumulada, mi formación recibida, la idea que yo he tenido de la escuela, de la enseñanza, de la profesión docente durante toda mi vida, que explica de alguna manera, línea de vida que yo concibo, que yo construyo y que explica de alguna manera y me permite explicar a los demás quién soy hoy yo, cómo me siento, cómo me reconozco hoy en la profesión. Bien, pues cuando nos ocurre en lo personal o en lo profesional un evento inesperado, importante, yo tengo que integrarlo en mi línea de vida. Y esa integración que hago de ese evento, pues frecuentemente es una integración que se realiza en continuidad o que se realiza en ruptura. Los eventos que vivimos nos permiten entendernos con continuidad respecto a la situación anterior que vivíamos, o nos permiten o nos obligan a tener una sensación de ruptura con todo lo anterior que habíamos vivido. No podemos negar que, independientemente de los eventos personales que a cada uno de los docentes nos han ocurrido durante este tiempo, la llegada de la pandemia y el cierre escolar inmediato han supuesto una situación de ruptura total para nosotros. De ruptura total sobre lo que pensamos que es la educación, sobre lo que pensamos, sobre qué es la escuela, sobre lo que pensamos, sobre cuál es mi papel dentro del sistema escolar y qué es lo que debo hacer ahora. Una situación de ruptura que nos ha generado incertidumbre, que nos ha generado miedo, que nos ha llevado a estar perdidos. Pues si no durante todo el tiempo, sí perdidos, y yo lo recuerdo en mí, ¿no? Como docente, perdidos durante los primeros días, perdidos durante las primeras semanas, hasta llegar a encontrar un cierto sentido o dar una pequeña respuesta que tampoco sabíamos si era la más acertada a lo que estábamos haciendo. Bien, ese es un tipo de transacción, lo que denominamos transacción biográfica. Pero junto a eso, nuestro perfil docente también se elabora, deselabora y se vuelve a construir en torno a otra transacción simultánea que se produce, que es la que denominamos transacción relacional. ¿Y a qué se refiere la transacción relacional? Pues a la situación de aislamiento o no aislamiento que tenemos con nuestro entorno social. Y por el entorno social voy a entender primero el entorno social de mis colegas,
el entorno social del staff, de la escuela, el entorno social también de las familias, de los padres de los alumnos, el entorno social de mis propios alumnos, la relación social con mis alumnos, pero también la relación social con otros agentes de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, nos ocurren eventos que nos llevan a una mayor cohesión social con algunos de estos agentes o nos llevan a una situación de aislamiento. Como también nos llevan a una situación de mayor reconocimiento social y acuerdo entre la imagen que tenemos de nosotros mismos, la imagen que proyectamos y cómo nos ven los demás, o a veces una situación de no reconocimiento y de incomprensión, porque el resto de agentes no nos reconocen, no nos comprenden, no nos apoyan y nos falta ese apoyo social y nos sentimos un poco perdidos porque no cuadra la imagen, lo que pretendemos, lo que vemos de nosotros mismos con el reflejo que obtenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y un ejemplo de eso concreto, de esta situación de no reconocimiento social, por lo menos así la hemos vivido en España, no viene tanto de dentro de nuestros entornos escolares como si de fuera del resto de la sociedad, de los agentes políticos, de las administraciones educativas, que a nuestro juicio no han tenido un reconocimiento suficiente de cuál era la tarea, cuál era la función que el maestro tenía que ejercer en esta situación. Por tanto, decía, desde la transacción relacional, la situación se vive en aislamiento y no reconocimiento social o en situación de cohesión social y reconocimiento. También parece que no hay duda en que el evento desgraciado que hemos vivido, que estamos viviendo de pandemia y de cierre escolar consiguiente, pues ha sido una situación, nos ha llevado a una situación de aislamiento y no reconocimiento social. Por tanto, ¿cómo debemos de interpretar lo que estamos viviendo? Pues lo que estamos viviendo lo tenemos que interpretar como un evento adverso, difícil, transversal porque nos afecta a todos, de ruptura y de aislamiento, que nos lleva a una situación de bloqueo respecto a nuestro propio perfil docente, nuestra propia comprensión de la profesión y de la enseñanza, que nos obliga a reconstruir, a generar un nuevo modelo, una nueva forma identificatoria desde la que entender el mundo de la educación y desde la que entendernos nosotros mismos. Por tanto, ¿qué nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que hemos llegado a una situación de choque, una situación de crisis general para todo el colectivo, de la que de alguna manera tenemos que salir. Pero debemos de entender que es una situación general, que nos ha afectado a todos en lo personal, que ha afectado al colectivo, que no ha afectado en determinados contextos, en determinados países, sino de manera global y a la que estamos convocados a salir de alguna forma. Aunque las salidas no solo son colectivas, sino como veremos, las salidas también tienen que ser personales. Bien, ese es el diagnóstico que yo hago de qué nos pasó para adentrarme ahora en la segunda cuestión. ¿Qué creo que nos está pasando en esta situación? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cuáles son los asuntos principales que están viviendo los docentes en esta situación? Y los asuntos principales que están viviendo los docentes en esta situación, a mi juicio, son dos. Primero, el inmediato, el afrontamiento. ¿Cómo se afronta un evento adverso, un evento inesperado, un evento amenazante, un evento difícil, un evento que genera emociones negativas? ¿Cómo se gestiona un evento con gestiones negativas, con emociones negativas? Bien, pues generalmente el afrontamiento permite a todas las personas generar una serie de estrategias cognitivas para controlar las emociones, de tal manera que las emociones negativas pues no sean paralizantes, sino que o puedan transformarse o bien sean adaptativas y puedan conllevar dentro de la adversidad algo positivo a la situación, ¿no? Bien, hemos estudiado que generalmente las estrategias de afrontamiento de las emociones que siguen las personas para todos los eventos negativos, pues básicamente las principales son 9.
La primera no, la voy a citar sin orden de prevalencia entre ellas, pero la primera sería la autoculpa que hace centrar el pensamiento en la propia responsabilidad personal ante la situación grave que se vive, la autoculpa. El segundo tipo de afrontamiento, la segunda estrategia de afrontamiento es la aceptación, que consiste en evitar hacer juicios sobre lo que está sucediendo, puesto que lo que está sucediendo es inevitable, y como es inevitable, aceptarlo e intentar continuar con la vida sin lamentaciones. La tercera es la reflexión excesiva, que consiste en centrar de manera excesiva el pensamiento sobre la situación adversa, de manera que puede llegar a ser incapacitante esa reflexión excesiva, esa rumiación que dirían otros, para tener una mirada más abierta. La cuarta es la que denominamos refocalización positiva, que consiste en dirigir el pensamiento cuando podemos a pensamientos agradables que nos permitan olvidarnos de cuál es la situación adversa que estamos viviendo, y lo hacemos como compensación. Es una estrategia de compensación. La quinta es la focalización en planes, que implica centrar el pensamiento en planes futuros de actuación para superar la situación actual, y que nos anima también, no es paralizante porque nos anima a planificar para luego actuar. La sexta es la reinterpretación positiva, que consiste en buscar en lo posible lo positivo que pueda tener la situación. ¿Tiene algo positivo? Pues estoy más tiempo en mi casa con el teletrabajo, convivo más con mi familia, he aprendido nuevas tecnologías, busco algo de lo positivo de la situación, por lo cual aminoro el peso del pensamiento adverso. La séptima es la relativización, o el poner en perspectiva la situación adversa comparándola con otros eventos negativos y adversos que estoy viviendo en mi vida personal, o que otras personas están viviendo a mi alrededor, y entonces relativizo lo que está ocurriendo. La octava, el catastrofismo, que consiste en centrarse en los aspectos más negativos y las consecuencias catastróficas que tiene la situación, y hacerlo de manera desproporcionada. Y la última, la culpabilización de los demás, que es intentar buscar culpables, intentar buscar responsables, intentar que alguien esté pagando por esta situación adversa que estamos viviendo, con lo cual desvío también un poco la atención. Vuelvo a repetir que hemos visto que son 9 posibles estrategias cognitivas las que siguen las personas en general para afrontar situaciones adversas: autoculpa, aceptación, reflexión excesiva, refocalización positiva, focalización en planes, reinterpretación positiva, relativización, catastrofismo o culpabilización a los demás o de los demás. Bien, dentro de estas 9 estrategias cognitivas, unas decimos que son más adaptativas y otras más paralizantes. O sea, las adaptativas, fundamentalmente las estrategias más adaptativas, pues son la relativización, la aceptación, la reinterpretación positiva, la focalización en planes, la refocalización positiva. ¿Y cuáles son las más paralizantes? Pues la autoculpabilización, el catastrofismo, la culpabilización a los demás, la reflexión excesiva. Pero el caso es que las personas no elegimos una sola estrategia, sino que usamos un conjunto de estrategias y las usamos de diferente manera a lo largo del tiempo en que estamos viviendo la situación adversa. ¿Para qué nos sirve esto? Primero, para entendernos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué tipo de estrategia cognitiva estoy yo siguiendo para afrontar esta situación? ¿Y en qué momento? ¿Y cómo han ido evolucionando las estrategias cognitivas que yo estoy utilizando a lo largo del tiempo? Y si en principio empecé utilizando unas estrategias que eran paralizantes, una reflexión excesiva que no me dejaba dormir, una culpabilización de los demás que no me dejaba centrarme en lo esencial de mi trabajo, he podido dar paso al uso de otras estrategias que puedan ser más adaptativas,
con el paso del tiempo, la refocalización en planes, la reinterpretación positiva, he podido generar ese tipo de estrategias. Pero no solo me sirve para comprenderme a mí, es que esto también le está pasando a nuestros alumnos. ¿Cómo nuestros alumnos cómo están afrontando la situación? Y desde qué estrategias están controlando sus emociones. Y nosotros conocemos qué tipo de emociones negativas tienen y les hemos dado tiempo, espacio para expresar las emociones y para ver qué tipo de estrategias generan y para enseñarles también. Nosotros somos los primeros que tenemos que aprender, pero para enseñarles también a sustituir unas estrategias por otras o a compensarlas o a utilizar estrategias más adaptativas. Y nuestros colegas, los que más en contacto están con nosotros, los compañeros del colegio, ¿no? Pues también qué tipo de estrategias están utilizando o cómo yo puedo interpretar unos determinados comportamientos de mis compañeros o decisiones o palabras en función del tipo de estrategia de control emocional que están utilizando, porque las emociones están ahí. Y la situación de pandemia y de cierre ha destapado las emociones. Si nunca las teníamos que tener ocultas en la escuela, pues a lo mejor ha llegado el momento de hacerlas más patentes, de sacarlas a primera línea de actividad educativa, ¿no? Y no solo digo con los niños y niñas, sino también con los colegas. Bien, decía, esa es una cosa que estamos viviendo, el afrontamiento. Y en tanto que dure esta situación adversa, las estrategias de afrontamiento están ahí, tenemos que analizarlas. Pero la segunda es la que yo denomino el tránsito en nuestro ciclo de vida profesional. Bien, y es que en función de nuestra trayectoria personal y profesional, de nuestra edad, de nuestra experiencia docente, de nuestros objetivos de vida próximos, pues cada uno está viviendo un ciclo de vida profesional, un ciclo de vida distinto que supone un recorrer etapas de progresiva madurez dentro de la profesión y que nos permite pasar de unas etapas a otras, entendiendo que en cada etapa, en cada ciclo, actuamos de manera diferente, pensamos de manera diferente, juzgamos de manera diferente la función docente, juzgamos de manera diferente a la escuela y a los demás, y nos juzgamos de manera diferente a nosotros mismos. Y que no es igual, por tanto, y que no es igual la situación de afrontamiento o la situación de cómo están viviendo esta situación alguien que está en el ciclo de vida primero de la enseñanza, que es un treintañero y que lleva poco tiempo viviendo la situación de la situación docente en el ejercicio del cargo, no es lo mismo como lo va a vivir a como lo vive una persona que está en una etapa de madurez, de mediana edad, donde ya ha acumulado experiencia, donde ha acumulado la experiencia de tener distintas responsabilidades, distintos cargos directivos, en la cual la diferencia de edad con los alumnos, la diferencia de edad con los padres de alumnos, la propia experiencia de la crianza le hacen entender la educación de manera distinta, o cómo lo viven personas que ya están próximas a las últimas etapas o a los últimos ciclos de vida profesional, en los que se anticipa la jubilación, donde la relación, la diferencia de edad justo con los alumnos y padres de alumnos es mucho mayor, y aparecen nuevos objetivos que superan la propia situación profesional, porque son objetivos que nos están preparando para una vida fuera de la escuela, y la manera de vivir la situación de aislamiento social, la situación de ruptura, es totalmente diferente. Y la manera de imaginar el futuro es totalmente diferente. Por no hablar de cuestiones como incluso la diferencia que hay en los ciclos de vida sobre la destreza en el uso de nuevas tecnologías, que ha afectado mucho en esta situación de pandemia y cierre escolar, ¿no? O de otro tipo de conocimientos, ¿no? Que unos ciclos de vida, unas generaciones tienen de manera diferente sobre otras generaciones. Bien, el caso es que los docentes van avanzando, van transitando por los ciclos de vida
como se transita por los estadios de desarrollo, consolidando algunos aspectos del ciclo de vida que el que se está viviendo, sometiéndolo todo a reflexión, siempre. Pero como fruto de esa reflexión, consolidando algunos aspectos que se están viviendo, que forman parte de nuestro perfil, y que pasan la prueba y que se consolidan, pero también abandonando, reelaborando otros que se abandonan porque cambian las creencias, cambian la forma de entender, cambian la forma de relacionarse. Así se avanza en los estadios de desarrollo, así se avanza en los ciclos de vida profesional. Cuando vivimos en lo personal o en lo profesional eventos críticos, eventos especialmente duros, adversos, entramos en situación de crisis. Una situación de crisis es una situación de cambio, una situación de reflexión que nos lleva al cambio, de perfil. Eso a lo que yo le he llamado tránsito de ciclo de vida profesional. Y es innegable que la situación que estamos viviendo ahora, en todo el mundo, en nuestro colectivo, el colectivo docente, a nivel general, es una situación, un evento crítico tan fuerte, tan importante, que nos ha llevado a una situación crítica y que nos está invitando al cambio. Nosotros estamos ahora en un proceso profundo y acelerado de reflexión, del que nacerá en cada uno de nosotros, se iluminará un nuevo ciclo de vida profesional, una nueva etapa, donde tendremos que entender que la racionalidad profesional con la que emerjamos, con la que nazcamos a ese nuevo de vida profesional, pues será distinta. Y será distinta en cosas tan importantes como la lógica salarial, que es fundamental en nuestra profesión, como la actitud ante la formación, cómo me implico yo o no me implico en las actividades formativas, como la relación incluso con el conocimiento escolar, con la relación didáctica que mantenemos con nuestros alumnos, esa tarea de mediación, de facilitación que hacemos los docentes entre el conocimiento, el contenido escolar y el alumno. Todo ese tipo de cosas cambian y no son iguales en todos los docentes, y no son iguales en todas las edades, y no son iguales en todos los niveles, y eso genera diferencias personales, aunque la situación que hayamos vivido sea la misma, pero genera diferencias personales. Diferencias personales o procesos reflexivos sobre diferencias personales que podemos atravesar de manera no consciente o que podemos atravesar de manera consciente, desvelando qué es lo que nos está ocurriendo. Desvelando qué es lo que nos está ocurriendo a través de distintos formatos que nos permiten desvelarlo. Desvelarlo en conversaciones con nuestros compañeros, y eso es un formato, es igual. Desvelarlo en formatos narrativos, como son los diarios, como son conversaciones y entrevistas con los demás. Desvelarlo a través de producciones artísticas y de cualquier tipo de expresión donde seamos capaces de generar lo que algunos compañeros están llamando la cartografía de ese tránsito o el mapa de carretera de ese tránsito, que me permita ser consciente de por dónde estoy caminando y orientarme sobre mi próximo destino. Y ojo, porque cuando hablamos de formatos de expresión no usuales, quizás el más usual es el narrativo, la conversación, ¿no? Pero cuando hablamos de formatos de expresión no usuales, como las producciones artísticas, tenemos que entender que son formatos que deben generar cartografías para nuestra orientación, pero cartografías que no solo expresen nuestros conocimientos y nuestra certidumbre, sino que también expresen nuestros desconocimientos, nuestra incertidumbre respecto al futuro, nuestros miedos, nuestras dificultades para encajar la nueva situación. Todo eso lo tenemos que hacer visible. Lo tenemos que hacer visible, porque solo, visible primero a nosotros mismos, porque solo haciéndolo visible a nosotros mismos podemos llegar a tener una conversación con los demás para entender a los demás y para que los demás nos entiendan. Estamos en un proceso
de reflexión común, provocado por un evento general, pero que a cada uno de nosotros nos va a llevar a lugares distintos en función de en qué momento de nuestra vida profesional nos ha tocado vivirlo. Y tenemos que aceptar que nos va a llevar a lugares distintos y que no todos tenemos por qué compartir la misma idea de escuela, ni la misma idea de docente, ni la misma idea de contenido escolar, pero que sí que tienen que ser motivos de discusión, de conversación con la comunidad educativa, sobre todo con nuestros colegas, con los que tenemos al lado y con los quienes formamos un solo cuerpo educativo de cara al alumno. Por tanto, eso es lo que creo yo que nos está pasando ahora, que estamos controlando nuestras emociones mediante estrategias de afrontamiento y que estamos preparando el tránsito hacia un nuevo ciclo de vida. Y las dos cosas las tenemos que hacer de vida profesional y las dos cosas las tenemos que hacer conscientes. La tercera cuestión es, ¿y qué nos va a pasar a partir de ahora? ¿A dónde vamos a ir? Bueno, pues nos pueden pasar muchas cosas, pero yo quiero poner la atención en una de ellas. Y una de ellas es haceros conscientes, daros criterios sobre cómo algo que ya estaba pasando, y estaba pasando desde hace 20 años posiblemente a nuestro alrededor, pero que a lo cual no estábamos prestando atención o que no tenía mucha cabida, cómo eso se ha acelerado de manera inmediata y se ha acelerado de manera muy fuerte. ¿A qué me refiero? A la aparición de las nuevas ecologías del aprendizaje, a la nueva ecología de la formación, a la aparición de las nuevas ecologías basadas en algo a lo que llamamos el aprendizaje invisible, que es algo que está ahí. El aprendizaje invisible, que es aprendizaje invisible para nuestros alumnos, que es aprendizaje invisible para nosotros mismos, para nuestro aprendizaje profesional, que es algo que estaba ocurriendo, ya digo, desde hace muchos años y que de pronto se ha acelerado y ha empezado a hacerse un poco más visible a partir del cierre escolar. Para ello, quiero rescatar una idea que considero fundamental para hacer esta reflexión de la formación docente, que es la idea, el principio del isomorfismo. ¿Qué es el isomorfismo? El isomorfismo es el principio por el cual la formación docente debe regirse salvando las distancias que hay entre cómo es el aprendizaje infantil y cómo es el aprendizaje adulto, pero la formación docente debe regirse por los mismos principios didácticos en los que se rige el aprendizaje en general, en los que creemos para el aprendizaje en general y el aprendizaje escolar. No podemos estar pretendiendo hacer en nuestras escuelas un aprendizaje innovador, un aprendizaje activo, cuando la formación docente no lo realizamos, no lo practicamos. Entonces tiene que haber un isomorfismo en ambos sentidos. En este caso lo voy a hacer al revés. En este caso voy a proponer principios de actuación para el aprendizaje profesional en la formación docente, entendiendo que buena parte de lo que diga podríamos transferirlo, y debemos de transferirlo, pero esa tarea no la voy a hacer yo, la voy a dejar pendiente, podríamos transferirlo al aprendizaje escolar. Bien, y eso nos lleva a rescatar la noción de ecología del aprendizaje y de aprendizaje invisible. ¿De dónde surgen estas dos ideas, la metáfora de ecología del aprendizaje y del aprendizaje invisible? Bueno, pues a partir de que celulares, computadores y la conexión a Internet han posibilitado que se aprenda desde muchos sitios y que la escuela y que las agencias formativas no posean el único monopolio o el monopolio del aprendizaje, sino que las personas de manera activa pueden acudir a muchísimas fuentes de conocimiento a un tiempo, pues ahí surgen las ecologías del aprendizaje, porque al final entendemos que cada uno de nosotros genera su propia ecología del aprendizaje cuando es capaz de utilizar unos elementos que están a su servicio, que están dispersos,
por las redes, a lo que se accede posiblemente a través de nuevas tecnologías, porque son cursos abiertos, cursos masivos, cursos en línea, son redes de profesionales, son redes de personas interesadas en una situación, son transferencias de prácticas, son vídeos en los que veo cómo otros realizan innovaciones y son ejemplos de lo que estoy continuamente aprendiendo y que me están modelando como profesional, incluso mucho más allá de cómo me han modelado antiguamente la universidad, que tenía o sigue teniendo el monopolio de la formación inicial, la administración educativa, que tiene prácticamente el monopolio de la formación permanente, u otras agencias formativas, sino que estamos hablando de un aprendizaje que ya no depende de nadie, un conocimiento que está dispuesto en la red, un conocimiento que no está controlado por nadie, un conocimiento que puede consumir quien quiera y como quiera, y un conocimiento al que yo también puedo contribuir, porque no solo soy consumidor de conocimiento, sino que también soy productor de conocimiento. Por tanto, repito, la ecología del aprendizaje se definen en este momento como esos entramados de diversa naturaleza y sus contextos que están utilizando las personas para su formación. Pero claro, cuando lo utilizan, cuando ponen en marcha la ecología del aprendizaje, pues de lo que estamos hablando es de que se genera un espacio de conocimiento difuso y borroso que nos permite un aprendizaje del que muchas veces no somos conscientes y que ignora la formación reglada, que es al que le llamamos aprendizaje invisible. Bien, ¿y cuáles son las características del aprendizaje invisible? Pues es un aprendizaje que es permanente porque ocurre durante todo el desarrollo profesional y en todas las fases de la carrera. Es un aprendizaje que permite una formación que está totalmente expandida porque es una formación que es global, que es colaborativa, que está deslocalizada y que podemos personalizar. Es una formación que nos permite acceder a cualquier punto que queramos en todo el globo y que nosotros decidimos cuándo y cómo y por qué queremos acceder y lo hacemos desde nuestro propio juicio de qué es lo que queremos aprender. Una formación que está abierta a la aparición de nuevas tendencias en la producción del conocimiento. Sobre estas nuevas tendencias en la producción del conocimiento, pues puedo señalar dos que se han puesto de moda. El edupunk, que es hazlo tú mismo, intenta hacer tú mismo las cosas, pruébalas tú, o el edupod, pero hazlo siempre en conexión. Prueba las cosas, pero hazlas en conexión. Prueba nuevas metodologías, prueba nuevos sistemas formativos y hazlo siempre en conexión para que te vean los demás, para que los demás puedan aprender de ti, para que puedas tener la crítica de pares, para que puedas aprender a partir de la crítica que te están haciendo tus pares. El aprendizaje, además, decimos pues que es un aprendizaje implícito. Implícito porque es personal y no está formalizado. Vamos realizando aprendizaje personal. Es un aprendizaje que también es accidental, que a veces no lo vamos buscando, que a veces ocurre de manera inesperada. Hay quien dice, quien lo llama serendípico, ¿no? Y que es un aprendizaje incidental, porque va surgiendo en la experiencia cotidiana. Por último, las nuevas tecnologías nos permiten que sea un aprendizaje ubicuo, distribuido en el tiempo y en el espacio. Por tanto, los educadores tenemos que reconocer que todas esas posibilidades para nuestro aprendizaje profesional están ahí. Que todas esas posibilidades se han hecho más patentes en el momento del cierre escolar. El cierre escolar nos ha privado de la relación física con nuestros compañeros, con nuestros alumnos, que es esencial y que hay que recuperarla. Y a eso me he referido cuando digo tenemos que reflexionar
sobre estilos de afrontamiento, tenemos que reflexionar sobre nuestro propio ciclo de vida y tenemos que reflexionar en común, en conversatorios, en conversaciones. Pero también es verdad que se nos ha abierto el mundo a quienes aún no estaban, el mundo de las redes profesionales, a través de Internet, de las redes profesionales que nos brindan el aprendizaje invisible y que nos van a acompañar a partir de ahora, porque no van a sustituir a la relación física. Es una nueva relación social, no en proximidad, sino una nueva relación social en red que viene a complementar y a mejorar el tipo de relaciones colegiales que ya teníamos y que viene a ofrecernos un campo nuevo de experiencia y de aprendizaje profesional que tenemos que aprovechar. Imaginad, si para la formación docente estamos diciendo que ya murió el monopolio de la universidad, ya se acabó el monopolio de las administraciones educativas en formación permanente, ya se acabó también el papel importante que han jugado otras agencias formativas. Pues si yo aplico el principio de isomorfismo, salvando algo que para mí es esencial, y es que la institución escolar es insustituible, entendiendo que la institución escolar es insustituible, ¿cómo podemos aplicar de manera complementaria lo que ya estamos sabiendo sobre aprendizaje profesional, siguiendo el principio del isomorfismo? ¿Cómo podemos aplicarlo a la educación escolar? Es que creemos nosotros los docentes que todavía el monopolio del conocimiento está en nosotros. Es que creemos que nosotros la relación de mediación que tenemos entre el conocimiento del alumno es la misma que podíamos tener hace 20, hace 30 años, como fuente principal del conocimiento y medio principal en esa tarea facilitadora que éramos los docentes. Pues ya no va a ser así. Ahora hemos aprendido, nuestros alumnos han aprendido también, que también tienen acceso a ese aprendizaje invisible, que hay otras muchas fuentes de conocimiento, que no nos incapacitan a nosotros, pero que nos van a llevar a reflexionar realmente sobre cuál es nuestro papel como docentes y cuál es el papel del trabajo escolar cuando estemos con ellos y cuál es el papel de la evaluación, cómo son el tipo de trabajo, el tipo de evaluaciones que tenemos que realizar con nuestros estudiantes, entendiendo que el acceso al conocimiento no tiene límites, entendiendo que el acceso al conocimiento no tiene control y que no somos la única fuente de conocimiento. Por tanto, llegado a este punto y para finalizar, pues llegaría a la cuestión final. Y la cuestión final es la cuestión que dejo sin respuesta, pero que he anticipado de alguna manera. Yo he querido dar, sobre las otras tres cuestiones, he querido dar argumentos biográficos para reconocernos, para reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo, para comprender mejor en qué situación estamos. He propuesto que tenemos que avanzar hacia una nueva forma identificatoria dentro de un nuevo ciclo de vida en el que seamos capaces de entender de otra manera nuestra profesión, nuestra función en la escuela y a la escuela misma. Y ahora quiero proponer con vosotros una cuestión a la que yo no voy a dar respuesta, pero que podría ser nuestra cuestión a resolver como colectivo y como conjunto, más allá de este conversatorio, en el tiempo futuro, ¿no? Bien, decía, reconociendo que el papel institucional de la escuela es insustituible en nuestro modelo social y deseando que podamos llegar a recuperar el espacio físico en el que se ubica la institución escolar y el espacio físico en el que ocurre nuestra relación con nuestros alumnos, la cuestión es, ¿cuánto aprendizaje invisible va a transformar la relación de los alumnos con el conocimiento y la tarea docente? ¿Cuánto aprendizaje invisible? ¿Cómo va a transformarse la tarea de mediación del conocimiento que ha caracterizado a la escuela de la modernidad?
¿Cómo va a ser esa otra escuela que se está abriendo paso de manera acelerada? Es un hecho que la escuela no va a volver a ser como era y que tenemos que pensar cómo va a ser la escuela. Y tenemos que pensarlo nosotros, tenemos que pensarlo los docentes. Es el colectivo docente, el único colectivo que está legitimado, está obligado y está legitimado a pensar cómo va a ser la escuela a partir de ya, a partir de la reapertura o con mediana reapertura. Es verdad que nuestra respuesta tiene que ser una respuesta que tome en consideración las voces de otros sectores sociales, las voces de los responsables políticos, las voces de las familias, las voces de los propios alumnos, pero somos nosotros y de manera conjunta los que tenemos que dar una respuesta. Es el colectivo pedagógico, es el colectivo docente el que tiene que dar una respuesta. Después de habernos quedado pasmados en primer lugar, pasmados por la situación, después de haber reaccionado y haber estado improvisando durante muchos meses, pues es hora de que como colectivo nos armemos y nos estructuremos para empezar a dar respuestas a cómo entendemos que debe ser la escuela a partir de ahora. No son otros profesionales quienes lo van a hacer y no deberíamos de hacer dejación de nuestras funciones, dejando que fueran los políticos no profesionales quienes tomaran unas decisiones que nos corresponden a nosotros. Bien, yo no tengo la respuesta, nadie tiene la respuesta, pero yo sí estoy convocado y me siento obligado a hablar con los demás para intentar generar alguna respuesta para esa nueva escuela que estamos alumbrando. Bien, serán las 4 cuestiones que os quería plantear, los criterios que os quería dar. Espero no haber sido demasiado pesado. Sé que hablo rápido, que a veces abandono información, pero bueno, queda grabado para cuando queráis tener más información sobre lo que hemos hablado. Y espero haber sido útil ofreciendo algunos criterios biográficos y estimulando la conversación que pueda mantenerse ahora a partir de vuestras intervenciones. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Así. Bueno, muchas gracias, doctor, gracias a todos por estar aquí. Al parecer se está notando en el canal de YouTube, se está notando que la hora, por ahí no estamos acostumbrados a conversatorios en esta hora, así es que vamos a compartir algunos comentarios que hay. Pocos, quizás decimos puede ser por la hora, pero nos están mandando mensajes por WhatsApp, nos dicen que nos mandan felicitaciones por el conversatorio, nos dicen gracias por la generosidad de sus conceptos, doctor Manuel Cruz, muy buenos aportes para reflexionar sobre la práctica docente. Amalia nos dice, es muy interesante su punto de reflexión de nuestra actividad docente, verlo desde las emociones. Genial pararse a analizar esta situación para generar un cambio positivo en el proceso educativo. Sandra nos dice, muy interesante el concepto de aprendizaje invisible. Nos sitúa en un contexto de producción de prácticas reflexivas e innovadoras, en el sentido de experiencia profesional mediada por la tecnología. Amalia dice que coincide con Sandra sobre el punto de vista del disertante de aprendizaje invisible y sobre la ecología de la formación docente. Alejandro Medina dice, muy interesante el concepto de aprendizaje invisible y cuánto hace falta reflexionarlo en las tecnicaturas y en los profesorados. Sandra continúa reflexionando y dice, necesitamos plantear estos espacios de diálogo en nuestras instituciones para poner en palabras lo que estamos viviendo y retomar referentes como el doctor Fernández Cruz. Se pregunta esto e invita a que hagamos esas reflexiones. Amalia coincide con eso, con la idea de que pongamos la práctica en acción. Bueno, seguimos ahora con el chat del Zoom. No sé
si quieren participar, así el profesor las escucha. Están presentes, Manuel, el profesor Dante Arias, la doctora Liliana Valdés, la profesora Marcela Arocena. A todos ellos les doy recuerdos, saludos. Estás sin audio, no te escuchamos. No, estoy con audio. Ahora sí. A todos ellos los saludo. Mi querido Liliana, Dante. Eso, Manolo, un gusto tenerte con nosotras. Me alegro, me alegro. Se te extraña en Salta. Gracias. Gracias, Manolo, Bueno, por compartir. Gracias, Dante. Adriana, desde México, dice, ese término de aprendizaje invisible, ¿es invisible para quién? Porque si se hace desde la postura de la que habla, pues todo el tiempo tenemos aprendizajes invisibles. ¿Cuándo deja de ser invisible? ¿Qué lo hace invisible? ¿Es invisible porque no lo veo? Igual, estando en clase física, puede ser aprendizaje invisible, porque yo misma no puedo ver si aprendió o no hasta que les aplico una prueba. Después tenemos una intervención. Desde el isomorfismo es posible dejarse llevar por la ola de seguir improvisando en función de que soy de la generación que se está yendo y me vi sorprendida por las innovaciones de mis propias estudiantes de la práctica de residencia docente ante su vinculación de mediación tecnológica. Marcela Arocena te pregunta, ¿cómo va a ser la escuela en un contexto de crisis mundial? Lo que podemos vislumbrar es que la escuela se presenta cada vez más desigual. La pandemia mostró con crudeza esa realidad. ¿Cómo podemos revertir eso? Marcela Gabriela, saludo. Beatriz Cuevas dice, conceptos nuevos a integrar en la formación docente. Sería fructífero que se pueda expandir y ejemplificar cada estrategia cognitiva mencionada. Sí, sí. Sí, está el audio bien. Eli, ¿está todo correcto? ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Bien, yo he recogido de lo que me habéis transmitido las dos redactoras, más lo que he visto en el chat, que hay, al menos se pueden resumir muchas de las intervenciones en 4 aspectos esenciales, en algunos de los cuales yo había incidido y otros no, y son muy importantes. El primero, porque no he incidido en él, es el tema de la igualdad. Algo que se nos ha hecho evidente con el cierre escolar es el papel social de la escuela. Por eso considero que por más que esté habiendo críticas y que siempre haya habido críticas a la institución escolar, yo tengo que defender el papel que la institución escolar, el papel que la escuela hace dentro de nuestro sistema social, porque ha jugado siempre un papel de igualación social, y ese papel de igualación social es necesario. Y lo hemos visto, lamentablemente, cuando los niños no han tenido acceso a la escuela y todas las brechas económicas, las brechas sociales, las brechas tecnológicas, pues se han hecho mucho más evidentes. Por eso, bajo ningún concepto, y a pesar de que hoy, y al menos en España lo estamos viendo, hay movimientos de desescolarización que están tomando voz y se quieren hacer fuertes en este momento, también entendamos que los movimientos de desescolarización lo están liderando pues familias que tienen un nivel cultural alto, que va acompañado casi siempre de un nivel económico alto, que están preparadas y que es verdad que sus hijos han funcionado muy bien durante el cierre escolar porque los padres lo han podido mantener en los niveles educativos que se pretendía porque tenían capacidades tecnológicas en la casa para el acceso a todo el conocimiento y para el acceso a las tareas escolares y a sus profesores. Pero bueno, soy un defensor, tenemos que defender, nosotros como colectivo, tenemos que defender la institución escolar, y si hoy la institución escolar está amenazada, y está amenazada por la pandemia, está amenazada por un virus, pues tendremos que dar todas las soluciones, todas las posibilidades y todas las vueltas que sean necesarias para que no se destruya la institución.
El volver a la escuela, nosotros volvemos ahora en septiembre, vosotros terminaréis este curso, tendréis que volver, estabais terminando el curso en este momento, ¿no? Pero el volver a la escuela en una situación de semipresencialidad y todas estas situaciones, eso no son soluciones que nos aseguren el papel igualador que tiene que hacer la escuela y el papel de socialización que tiene que hacer la escuela. Entonces, los docentes, primero, tenemos que hacernos oír de manera fuerte como colectivo y segundo, tenemos que ser imaginativos también para hacer propuestas que finalmente la autoridad sanitaria y los responsables políticos puedan aceptar y sean propuestas válidas. Ese es un elemento que me parece esencial. Hay otro elemento que ha surgido, que es un elemento que es el de la innovación. La reflexión que quiero hacer sobre esto es la siguiente. También tenemos que ser conscientes nosotros, los docentes, que estamos tan dentro de la cultura escolar que a veces nos cuesta trabajo tener una mirada exterior a la cultura escolar. Y que por tradición, por costumbre, venimos arrastrando determinadas prácticas escolares, pues que difícilmente alguien pone en duda o nos da la oportunidad de reinventarlas. Las situaciones críticas sí nos dan una posibilidad de reinvención. Y yo también he sido testigo aquí, en mi contexto en Granada, de cómo la situación crítica de pandemia ha dado posibilidades a personas muy innovadoras, a personas muy creativas, de generar otros estilos de enseñanza, otras formas de relación, otras formas de evaluar, de generar otros materiales mucho más creativos de los que se venían utilizando en la enseñanza tradicional. ¿Por qué no se estaban utilizando antes? Pues bien, porque la cultura escolar es tan fuerte y la cultura organizativa es tan fuerte que a veces silencia esas posibilidades de innovación. Recuerdo eso es lo que Miguel Ángel Santos Guerra, profesor conocido, archiconocido en América Latina de la Universidad de Málaga, ya jubilado, llamaba la fagocitosis del innovador, o cómo la cultura escolar es capaz de comerse al docente que plantea cuestiones innovadoras. Ahora no, porque ahora no había unas prácticas de referencia. Y como no había unas prácticas de referencia, han surgido todas esas posibilidades de innovación. ¿Seremos capaces de generar una nueva escuela presencial, que sea rompedora en las prácticas tradicionales y permita la generación de nuevas prácticas? Hagámoslo. Curiosamente, me parece que la reflexión sobre la innovación la hacía la profesora, que también reconocía que estaba en el ciclo de vida profesional más cercano a las etapas superiores de jubilación, y se había quedado sorprendida de ver cómo sus residentes realizaban prácticas innovadoras. No recuerdo si era ella o era otra cuestión aparte, pero bien, aunque sea otra cuestión aparte, me vale para esto. En general, uno de los papeles necesarios pero limitantes que jugamos los profesores mayores respecto a los profesores jóvenes es un papel de protección que los jóvenes necesitan porque les da seguridad, de introducción en la cultura organizativa, porque le ofrece la posibilidad de ser acogido, de ser entendido, a cambio de la imposición de modelos de hacer, de prácticas ya muy asentadas, que son las que nosotros practicamos. De alguna manera, y esto lo sabemos por los ciclos de vida de los que hablaba Erikson, tampoco los ciclos de la vida personal de los que hablaba Erikson en su teoría evolutiva hace ya mucho tiempo. Decía, bueno, una de las etapas del ser humano adulto mayor es la de la generatividad, o el querer generarse o prolongarse a través de los demás. Y esos demás son los hijos, son los jóvenes, en el caso de la cultura escolar son los profesores jóvenes, y generarme en los demás o perpetuarme más allá de mi jubilación, pues es dejar sentados criterios y formas de hacer para que la escuela siga siendo la escuela que yo hice, la escuela en la que yo fui profesor durante 30, durante 40 años, la escuela que tenía unos criterios, que tenía una forma de entender el mundo, y eso ahoga a la gente joven. Eso no permite
espacio para las prácticas innovadoras. El haber roto con el cierre escolar esta situación de dependencia que se produce en las instituciones escolares de los mayores respecto a los jóvenes, yo creo que también es un elemento de reflexión para que los mayores seamos capaces de dejar ese espacio a la innovación que siempre plantean las generaciones jóvenes. Y en cuarto lugar, si me permitís, bueno, pues también está la reflexión desde México, que era una reflexión muy amplia sobre por qué es invisible el aprendizaje invisible. Bueno, el aprendizaje invisible es invisible, lo llamamos invisible, le podríamos llamar aprendizaje no controlado. El que sea invisible es que no es visible para las instituciones formales, no es visible para la universidad, no es visible para la escuela, no forma parte de los programas escolares, no forma parte de los textos escolares, no forma parte de algo, y no forma parte porque no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar es peligroso. Y las agencias y las instituciones, o que tengo que modificar o que tengo que transformar. Si realmente quienes se forman, ya sean profesionales de la educación, ya sean alumnos de la escuela, tuvieran un orientador facilitador que les permitiera, que les diera criterios de orientación, criterios de guía dentro de ese mapa borroso, difícil del aprendizaje, visibilizaríamos, porque perderíamos miedo, pero para los cuales la familia, los formadores, los educadores, los profesores tendrían una función de orientación y facilitadora. Bien, yo me he centrado en esos 4 aspectos para dar mi opinión. No sé si había alguno más que tuviéramos por ahí. Sí, la participación de la profesora Mariana Campos. ¿Qué era? Mariana Campos, ¿estás? Hola, sí. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, Mariana. Sí, buenos días, un placer escucharlo, pensar con ustedes todas las intervenciones. Yo voy a referirme a algo que me ha inquietado de hace mucho tiempo, porque en la educación argentina nosotros estamos tomando conciencia desde hace varias décadas, no es de ahora, sino de los fines de la década del 90 del siglo pasado, que tenemos problemas en educación. Tenemos problemas, nuestra educación está en crisis, el deterioro del sistema educativo ha sido constante y hemos ensayado en todo este tiempo muchas respuestas y hemos hablado siempre de la necesidad de una nueva escuela, ¿no? de la voluntad del colectivo docente de proponer estrategias novedosas, de hacer innovaciones con creatividad, para ver si revertimos el proceso. En ese discurso, lo que a mí siempre me ha inquietado, tengo cierto recelo, es el tema de, como quien dice, volver a dar las cartas, desconocer todo lo que hemos hecho, dejar la tradición escolar de lado. Yo debo decir que he sido siempre feliz en la escuela. Yo lloraba cuando tenía 3 añitos y en esa época, a esa edad, nadie iba a la escuela. Yo lloraba porque mi hermana se iba a la escuela y mi mamá tuvo que enviarme al jardín de 3, que en ese momento era una innovación y estaba en una escuela particular de la ciudad de Salta. Y luego siempre fui feliz en la escuela. En la primaria, en la secundaria, en la universidad y luego en mis clases. La verdad es que yo encontré en la institución escolar un proyecto de vida y creo que fui tocada por todos mis docentes y creo que toco a algunos estudiantes, o sea, concibo el encuentro en la escuela como una de las mejores experiencias humanas para la sociabilización. Entonces, a mí me parece que ese trayecto que yo hice fue en la educación tradicional también. Y a mí me parece que algo de valor debe haber ahí, ¿no?
Y ese pedido de innovemos, 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 en el que yo estoy de acuerdo y aclaro que traté siempre de innovar, a veces nos hace correr el riesgo de perder de vista ciertas prácticas que son valorables en la educación. Por ejemplo, cuando estuve a cargo de experiencias de práctica docente, yo me encontré con practicantes que pensaban que, por ejemplo, leer era aburrido, ¿no? Había que darle el video, había que darle la película, el audio, hacer representaciones, porque leer era aburrido. Y entonces yo me pregunto si esa es una idea que se viene instalando basada en esos argumentos de que tenemos que ser innovadores, pero no estamos perdiendo entonces una de las formas o las vías de construcción de conocimiento, que además es de larga data, es tradicional en la escuela, por supuesto, que es la lectura. Los docentes con los que yo me he encontrado en educación primaria y en educación secundaria, en algunas experiencias de capacitación, enuncian, por ejemplo, que los textos debían ser breves porque si no los estudiantes pierden el interés, no son capaces de leer textos largos, que los textos deben ser sencillos, que deben adecuarse a las capacidades que tengan los estudiantes. Y entonces yo siempre me quedo preguntándome si los docentes mismos piensan que su función es ofrecer textos sencillos y breves, ¿cuándo el estudiante va a poder desarrollar las capacidades necesarias para abordar textos más complejos y más extensos, que son los que necesita, por ejemplo, para una formación superior? Esta experiencia del diálogo con mis colegas, con colegas de distintos niveles, y yo percibo, y no sé, por supuesto yo vengo del área de las letras, yo percibo esa resistencia a la lectura, pero estoy convencida de que hoy por hoy la lectura sigue siendo una base importante para la construcción del conocimiento. Llegado a ese punto, yo digo, ¿qué hacíamos nosotros los docentes para que los chicos lean esenciales? Bueno, claro, mediábamos. Teníamos una serie de estrategias de mediación para que el estudiante aborde ese texto para el cual todavía no había adquirido autonomía. Y lo mismo tendríamos que hacer si usamos estas tecnologías, si nuestras propuestas de enseñanza están mediadas por TICs. El docente no puede desaparecer, por supuesto, no puede dejar el PDF y estar ausente. Y estas tecnologías sí proporcionan una serie de estrategias que permiten recuperar esto tan valioso que no está en la escritura, que es el intercambio oral. El intercambio oral tiene que ser un andamiaje para poder encontrarnos y leer juntos. Pero insisto en que a mí me preocupa mucho que detrás del argumento de la innovación estemos perdiendo la lectura. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Quería yo hacer dos apuntes a raíz de tu intervención con la que estoy de acuerdo. No tendría por qué hacer ningún apunte más, pero quiero hacer algún apunte por alusión a algo que has dicho. Antes de eso, he visto en el chat que la profesora Gabriela Alonso, aparte de estar de acuerdo contigo, decía que el aprendizaje invisible le recordaba al currículum oculto, y también estoy de acuerdo con ella, con una diferencia. Cuando hablábamos de currículum oculto, prácticamente nos referíamos a ese aprendizaje invisible que se daba dentro del contexto escolar. Y en este caso, cuando hablamos de aprendizaje invisible, no solo nos referimos a él, que entraría también, sino a un aprendizaje que está deslocalizado en cualquier parte del mundo y es ubicuo además en el tiempo, en el espacio, etc. Pero por lo demás, efectivamente lo recuerdo.
respecto a lo que nos decía la profesora Adriana, ¿es verdad? No, Elda Mariana. La profesora Elda Mariana. Yo, primero, si no lo he dicho lo suficientemente claro, lo digo más claro, yo apoyo esa institución escolar que ha jugado por encima de la función de generar conocimiento, transmitir conocimiento, ha jugado una función igualadora social en nuestra sociedad moderna muy importante. Y no lo ha hecho solo a través de la transmisión de conocimiento o del conocimiento formal, sino lo ha hecho, recuperamos lo que decía Gabriel Alonso, a través también del currículum oculto. Imagino que tú, Elda, que has hecho alusión a la educación infantil o maternal, recordarás ese texto famoso. Yo soy maestro de educación infantil, por eso lo utilicé mucho, ¿no? Todo lo importante que aprendí en mi vida lo aprendí en la escuela infantil. Aprendí a compartir las galletas, aprendí a levantar la mano cuando me tocaba hablar, aprendí a guardar cola, aprendí a lavarme las manos. Y eso es lo esencial de la escuela. Eso es lo esencial de la escuela. También es verdad que la escuela no siempre, pero sí, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ha asumido un papel fundamental de transmisión de conocimiento, de transmisión como la agencia fundamental de transmisión de conocimiento, bajo la idea de que la transmisión de conocimiento posibilitaba a los jóvenes la superación social, ¿de acuerdo? Porque les permitía alcanzar puestos más altos, etc. Esa era la idea que subyacía ahí. Y quizá eso es lo que está puesto en duda, en que la escuela sea el único lugar de transmisión de conocimiento. El que la escuela sea el único lugar de transmisión de conocimiento, porque hoy no tiene el monopolio del conocimiento, ni lo tienen los libros de texto. Encontramos a veces más conocimiento fuera de la escuela y fuera de los libros de texto. Incluso dentro del conocimiento universitario, que es a lo que me dedico ahora, ya no estoy en la escuela infantil, encontramos más posibilidades de materiales, fuera de los materiales formales que se utilizan en la universidad y que están dispersos por la red, y a lo mejor eso es lo que hay que replantearse. Si nos replanteamos eso, también nos tenemos que replantear pues algunas prácticas tradicionales que ya no tienen sentido. Y no tiene sentido, puesto que la transmisión de conocimiento no está solo en la educación formal y no solo el profesor quien la realiza, sino que la realizan otros agentes y desde otras posiciones. Y ahí sí tiene cabida la innovación. Ahí sí pienso que tiene cabida la innovación. Posiblemente Elda, innovación por innovación, sin llegar a un objetivo, no tenga sentido. Pero sí que tiene sentido el mejorar lo que estamos haciendo. Yo, en lo personal, no me gusta poner ejemplos personales, pero ahora voy a poner uno. Yo he aprendido muchas cosas este año con el cierre escolar, porque en definitiva, y a mi edad, mi relación con los alumnos es una relación que yo siempre había definido como que ellos consumen mis clases. Ellos van a clase y esperan de mí que yo haga algo. Y es que yo imparto una lección con conocimiento y pongo un PowerPoint. Ellos lo consumen y ellos luego tienen que repetirlo a la hora de evaluación. Pero no hacen más que eso. No hacen más que eso. Con ir a clase, tomar los apuntes, memorizarlo, ir a la evaluación, tienen bastante. ¿Qué ha pasado cuando ya no pueden ir a clase? ¿Qué ha pasado cuando no ha habido clases? Pues nos hemos tenido que reinventar en todo. Yo me he tenido que reinventar a la hora de facilitar materiales, a la hora de facilitar trabajo y a la hora de evaluar. Y estuve leyendo, estuve investigando y encontré una frase que me la quedé, que es: si la respuesta está en Internet, no es una buena pregunta. Si la respuesta está en Internet, y yo ahora miro mis exámenes de los años anteriores, mis pruebas de evaluación, y todas las respuestas están en Internet, porque eran de mis propios libros, de mis propios artículos que están publicados, ¿no? Este año no, este año les puse una pregunta que no estaba en ningún sitio, porque era una pregunta de reflexión sobre algunos textos que les había dado, ¿no? Y me lleva a la última parte, el valor de la lectura. Pues yo creo que en mis clases el cierre ha permitido darle un nuevo valor a la lectura frente al valor de la audición de las clases del profesor. Yo he tenido clases por videoconferencia, pero ya no han sido clases magistrales, han sido clases de orientación
sobre determinados textos que ellos tenían que leer, sobre los que tenían que contestar cuestiones y sobre los que recibían feedback de mi parte una vez que me lo habían entregado, porque me lo entregaban. Esa tarea yo muy pocas veces la había hecho y este año se ha hecho de manera general. Y he visto cómo han evolucionado los alumnos desde las primeras lecturas, que las respuestas que me hacían eran muy superficiales, pero claro, cómo cambiaban cuando yo les decía, no, pero es que yo voy más allá de eso, ¿qué piensas de tal? Y ahí iban entrando en la lectura. Es decir, si yo vuelvo a mis clases normales, seguramente que aplicaré algunas innovaciones que he podido practicar y aprender durante este momento de cierre. Ese creo que puede ser el papel de la innovación. Y reivindico contigo, Elda, el papel de la lectura, sobre todo en la educación superior, pero sí también en la secundaria avanzada, porque los prepara luego para la universidad. Tiene la palabra la doctora Adriana López Figueroa. Gracias, Eli. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo soy la viejita que se está yendo y que fui sorprendida por mis estudiantes. Como yo. Gratamente sorprendida, por suerte. Yo creo que Argentina tiene dos grandes inconvenientes. Creo que uno de los inconvenientes lo compartimos con España. Pero el mayor inconveniente que nosotros tenemos en Argentina es que somos excesivamente burocráticos. A la hora de que usted, por ejemplo, hablaba de los aprendizajes invisibles, ¿no? Y después, esto de que somos federales como medio de texto, casi que es una letra muerta, digamos, ¿no? Lo define Buenos Aires dentro de la 9 de julio y es como muy difícil adaptarlo a nivel provincia. Yo este año tuve la posibilidad, estaba a cargo de 126 alumnas que hacen la residencia y tuve la posibilidad de tener el apoyo incondicional de la directora de nivel, que es Elizabeth, porque yo pegaba de gritos cuando a mis estudiantes les había propuesto entrar a las aulas, cual docentes, a hacer sus prácticas, obviamente en una modalidad virtual, y logramos ingresar contra toda burocracia a 3 escuelas primarias. Ahí es donde yo me he visto sorprendida, porque la verdad que el autoaprendizaje que ellas han tenido que tener era superior a las posibles recomendaciones de lectura que nosotras le podíamos dar. Así que leyeron, pero muchísimo, y tuvieron que aprender muchísimo. Yo no sé, por ejemplo, generar un canal de YouTube cerrado, yo no sé armar un TikTok que haga como un inicio de una clase para que después el alumno se siente y se ponga a trabajar, pero que además siempre se remitió una lectura. Entonces, esas cosas que a nosotros nos han sorprendido, porque hemos logrado seguir algunas de las clases, porque sobre 126 era casi inviable en este aislamiento, ¿no? No es que ya podíamos circular, sino que estábamos encerrados en serio. Así que cada uno, digamos, trabajaba desde sus casas, articulando con las propias maestras, con los propios directores de las escuelas, con los propios profesores de las disciplinas. Y en este hacer, a mí sí me preocupaba, digamos, la burocracia, porque, bueno, yo vuelvo a insistir que gracias a Elizabeth conseguimos la burocrática resolución innecesaria de que nos permitieran, como estudiantes de la residencia, entrar, ya que teníamos acuerdo con las maestras de las escuelas. Pero bueno, ahora también me preocupa en donde la burocracia pide la certificación, digamos, de cómo esos aprendizajes invisibles que fueron virtuales uno los puede constatar. Y entonces entramos en otra marea burocrática, en donde uno ve que el sistema, lejos de aligerar y de verdad aceptar que lo invisible fue la impronta, no hay otra definición, tiene que poderlo dejar volar. Digo, no está posible tampoco decir que hubo un gran fracaso escolar a niveles de transmisión de contenido. Sí hubo un gran fracaso escolar a niveles de las imposibilidades de comunicación. Pero yo puedo dar fe de que al haber intervenido mis estudiantes con las maestras, que tenían todo un constructo más antiguo, normativo, en donde la planificación estaba dada a través de una foto por WhatsApp o por mail, mis alumnas entraron con tecnologías nuevas, y entonces en ese marco que yo, vuelvo a insistir, hasta yo misma desconozco,
yo me avesé a que ellas fueran capaces de hacerlo, y resulta que tuvimos un mayor impacto sobre los niños que se conectaban y los padres que se interesaban. Pero yo no sé si cómo saltar o cómo poder saltar, porque yo misma estoy formada, convengamos, en las famosas normas, porque éramos las escuelas normales. Y tenemos más leyes que lo que puede haber de contenido real. Y esta desburocratización del sistema, donde en realidad hay que descontracturar, sí me preocupa. Y vuelvo a insistir que, digamos, creo que en eso, en España por ahí hubieron pronunciamientos más fuertes de lo que es el federalismo, en donde se tratan de buscar las autonomías, pero yo creo que le está costando al mundo entero. Yo creo que nadie puede dar cuenta de lo que realmente se aprendió o no se aprendió hasta que no estemos físicamente, pero creo que valió la pena probar una experiencia distinta que sí es innovación y que no dejó de lado para nada la lectura en ese marco. Yo creo que se leyó mucho más, pero además generó mucho impacto sobre el autoaprendizaje. Pero bueno, ahora nos toca ver cómo hacemos visible esto que fue invisible, es como muy complicado. Yo no encuentro cómo sería la beta que uno pudiera llegar a tener para lograr esta desburocratización que además no apague la posibilidad de la iniciativa, porque finalmente cuando uno logra que estudiantes se arriesguen a probar lo que no probaron y que en definitiva va a ser su lenguaje a futuro, porque no es el mío, como ahora hay que datarlo, entonces entramos en un nuevo aprendizaje que nos está agobiando, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible, pero ¿cómo es este tema de que sea datable lo invisible, ¿no? Porque, o por lo menos, sino cómo se hace para desburocratizar un sistema tan burocrático y tan normativo, donde además ni siquiera tiene una autonomía suficiente como para poder manejarlo, ¿no? Eso es lo que hoy me preocupa, digamos. Gracias, doctor. Sí, Adriana, yo comparto la preocupación contigo. Mal de muchos, consuelo de nadie. La burocratización ha crecido de manera exponencial durante el cierre escolar, aquí en España también. Yo estoy, en principio, sorprendido, después asustado, porque creo que, y perdón por los gestores, administradores de la provincia de Salta, empezando por su directora general, que es una excepción en el mundo. Pero, en general, los administradores están tan asustados que creen que su función es controlar al piso inmediatamente inferior, sus subdirectores, que a su vez controlan a los supervisores, que a su vez controlan a los rectores, que finalmente tienen que controlar a quienes están en primera línea de actuación frente a los niños. Lo único que les preocupa es tener unos protocolos muy claros de actuación, de tal forma que el día en que un niño se contagie por el COVID o un padre denuncie a la institución porque fue grabado sin su permiso en un Skype o en una conferencia, tener un protocolo para no tener que asumir responsabilidades, porque las responsabilidades al final van a ir al maestro. Es decir, fue el maestro el que no cumplió el protocolo, porque nosotros desde arriba fuimos dictando todo lo que había que hacer. Ese es el afán de burocratización. De tal manera que los maestros, ¿qué sensación hay ahora en España por parte de los profesores y los maestros? No quieren volver a clase. Y no quieren volver a clase porque todo lo que ocurra va a ser culpa de ellos. Todo lo que ocurra malo, todo lo que ocurra malo va a ser culpa de ellos. Porque nadie les ha dado las gracias todavía, porque durante estos meses ellos hayan estado trabajando desde sus casas con sus propios medios, con sus computadores, con sus teléfonos, con su WhatsApp, con su fibra óptica, si la tenían o no, y se han proporcionado. Y mira, aquí le hemos estado dando aplausos a las 8 de la tarde a los sanitarios, pero a los profesores nadie les ha dado aplausos, ni ningún político ni el ministro de Educación ha salido a agradecer todavía la labor que han hecho. Sin embargo, se han dedicado este tiempo a llenarnos de protocolos para esperar que un profesor, un maestro, cometa
una pequeña irresponsabilidad o salida del protocolo para culpabilizarlo de lo que pueda ocurrir, ¿no? O sea, que no nos escapamos de esa burocratización y yo creo que es una pena eso. También al final decías en tu intervención, ¿cómo hacemos visibles esos aprendizajes invisibles que hemos realizado? Pues es que el problema lo tenemos en la evaluación. Tenemos una evaluación en España, en Argentina, en primaria y en universidad. Una evaluación muy mala. Una evaluación que solo constata la memorización de algunos contenidos. Y es el momento de cambiar los sistemas de evaluación. Yo creo que durante este cierre escolar en todo el mundo se han dado experiencias en todos los niveles de nuevos sistemas de evaluación para dotarse de evidencias de qué tipo de aprendizaje realizaron los niños, que eran aprendizajes distintos, no previstos, que están fuera del contenido normativo, pero que hay que valorar, ¿no? Entonces tendremos que seguir investigando e innovando en esos mecanismos de evaluación. Yo ya he contado, ¿no? En mi materia en la universidad he intentado hacerlo, conseguir evidencias de esa manera. Sé que no es lo mismo en secundaria, cuando yo estoy preparando a los estudiantes en secundaria para un acceso a la universidad que tiene unos contenidos muy reglamentados y que en todas las materias tienen que rendir. Sé que es difícil, pero tenemos que intentarlo y ese es el reto que tenemos, porque de lo que no tenemos duda es que la escuela iba a cambiar, y la escuela iba a cambiar porque el conocimiento estaba cambiando y la escuela no podía seguir siendo la agencia solo de transmisión de conocimiento. El tema es que se nos ha acelerado. Ha llegado cuando no lo teníamos previsto, pero bueno, las cosas llegan a veces cuando no las tenemos previstas y una respuesta tenemos que dar. Bien, hay algunas, nos quedan 2 intervenciones y prometemos que cerramos. Muy bien. Hay algunas intervenciones que están vinculadas con lo que están hablando, ¿no? Se hace una pregunta, ¿será que debemos centrarnos en que el alumno registre su propio aprendizaje, sus experiencias, de alguna manera transformarse en productor de conocimiento también? Nos permite estas reflexiones pensarnos, sobre todo pensar en el rol que cumplimos como docentes en estos procesos de continuar con la formación docente, donde el diálogo es lo que debe primar. Saludos desde Jujuy. El aislamiento trae consigo lo relevante de la enseñanza como una práctica social, por lo cual la escuela quedaría como irreemplazable en la generación de estos lazos, en estos contextos sobre todo. Y se vincula también ahí una pregunta final, ¿la evaluación seguirá siendo un elemento de control? Le damos la palabra a la profesora Roxana Ramos. Hola, buenas tardes ya. ¿Cómo les va? Muchas gracias por esta charla. A mí me interesó desde el momento que leí el título, y yo justamente una de mis preguntas estaba relacionada en torno a la evaluación, que no era una pregunta, sino era plantear la problemática. Pero bueno, yo soy licenciada en artes, soy artista y coordino una escuela de artes, y creo que nuestro campo hace rato que viene trabajando estas cuestiones que hoy se han hablado. Hoy me siento bien como, como los accionistas de Zoom. Creo que nuestro campo se ha puesto en emergencia, y nuestra manera de trabajar también. Desde las artes siempre trabajamos, desde hace varias décadas, ¿no?, que se viene trabajando el paradigma quebrado de la posmodernidad en función de todas estas variables que se están hablando ahora, y yo hice en la charla como un ejercicio de poder pensar ambas cosas juntas, ¿no? En este caso, algunas de las cosas que rescaté que tienen que ver con pensar la educación en general, sus agentes, sus prácticas, etcétera, como este campo expandido, ¿no? Un proceso de educación, la gestión de la educación, la cuestión incluso política, expandida a otros campos. Me interesa mucho el término relacional. Nosotros en las artes también hablamos de estéticas relacionales, que tienen que ver con trabajar con
básicamente el arte, por ejemplo, como un intersticio social, ¿no? La educación también, parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero quizás esta educación que ya no es la que planteó la modernidad en su cambio también de paradigma, nos plantee esto, una educación más relacional, más abierta a otros campos, y eso incluiría el concepto de ecología del saber, que es tan conocido, que me parece que tiene que ver con esto de incluir, ¿no? de diversificarla, ¿no? Creo que pensaba yo una metáfora visual al respecto de que me parece que más que pensar si es parecido al currículum oculto, si es parecido a, es como si, tendríamos que barajar de nuevo, ¿no? Me imaginaba como una especie de cerámica rota, y que en vez de pegarla y tratar de reconstruirla, tendríamos que hacerla polvo, aglutinarla con algo diferente y volver a armar, ¿no? Creo que un poco de eso se trata la ecología, de incluir la diversidad. Aquí una de las cuestiones, por ejemplo, ¿no? Es la inclusión de lo que Sousa de Santos va a hablar de sociologías invisibles de las culturas originarias, entre tantos temas que podríamos mencionar. Creo que estoy de acuerdo con que la salida es colectiva, eso nosotros en el arte lo trabajamos desde hace tiempo, educar por proyectos, la escuela expandida a la escena cultural y a la escena docente en general, y el arte también ha sido de algún modo precursor en esto de poder trabajar desde la creatividad y desde el pensamiento lateral, que hoy por hoy están puestos en juego, ¿no? Y creo que eso nos cuesta mucho por ahí a los que no están, un poco lo que dirían los Lelutier aquí en la Argentina, esto de pensar fuera del recipiente, ¿no? Que también lo dijo usted en esta charla. Y también se habla mucho de lo invisible y lo visible, y en las artes nosotros es algo que siempre nos autocuestionamos, que es la priorización o la extravaloración de lo visible, ¿no? De la visualidad, de la imagen, del ojo, que además es nuestro órgano perceptivo por excelencia, pero que también está expandido a lo afectivo, a la percepción compleja, y que creo que en la escuela se debe eso también, ¿no? Es decir, empezar por deconstruir los espacios educativos, la mirada, la organización física, corporal, la inclusión del cuerpo, ¿no? La cuestión de poder meditar, no solo absorber. Y también me pareció muy valioso esto de poder, que tiene que ver con estas prácticas decolonialistas en nuestros horizontes latinoamericanos, de poder hacer y fortalecer esto que usted también mencionó de que nuestros estudiantes ya no solo reciben, sino que pueden ser productores de conocimiento, y el docente como un órgano fundamental para discernir con qué criterios, ¿no? Y el rol de la ética, qué fundamental que es, ¿no? En este sentido, porque ya claramente el docente va a ser alguien que trabaje como en el abono de ese sujeto que conoce el mundo, ¿no? Que aprende y que construye conocimiento. Esa metáfora me parece impresionante. Bueno, y por último, en realidad ya usted se adelantó, mi pregunta era sobre cómo, no era una pregunta, no era poner en cuestión esto de, bueno, algunas ideas como la evaluación, el término evaluación, los conceptos de evaluación, los procesos en este contexto de una educación tan expandida, tan diversa, tan compleja, tan entrópica, tan ubicua, ¿no? Que ese término es tan increíble. Así que bueno, es una preocupación. Aquí nos pasó que cuando se dijo que no se iba a evaluar, perdimos en la virtualidad más del 50%, que ya era un 70% conectados a la 70, 60, 50, y cuando se dijo que no iba a haber evaluación, llegamos a los 20, 30% de alumnos participantes, ¿no? Digo, no solo a nivel de los docentes, sino a nivel social, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias, no quiero ser extensa, gracias. Bueno, ahora al final te veo, no te he visto, Rosana, en todo el tiempo. Bien, gracias por tu intervención. Yo no puedo añadir nada a todo lo que has dicho, pero sí recordar algo que dije y que me parece esencial. Estamos buscando nuevos formatos de expresión del aprendizaje profesional y estamos experimentando con formatos de expresión que son formatos de expresión artística. Hemos visto cómo hay profesores que a través de collages, que a través de dibujos y de otras composiciones expresan el aprendizaje profesional
que incluye, como yo decía, los conocimientos, los desconocimientos, los miedos, las incertidumbres. Yo a la profesora Elizabeth Carrizo le he dejado una relación de 5 o 6 lecturas de ampliación de las cuestiones que yo he dicho. Hay una lectura específica sobre las cartografías del aprendizaje profesional en formato de expresión artística, y yo imagino que ya os lo hará llegar y podréis tener más acceso a ese tipo de cuestiones que se están investigando ahora. Como coincides al final con una reflexión sobre la evaluación, y también habían aparecido algunos comentarios sobre evaluación en el chat, pues sí, simplemente recordar que yo entiendo que la evaluación tiene que ir sobre formato de producción del conocimiento, que se tiene que producir conocimiento nuevo en todos los niveles de la enseñanza, que tienen que dejar evidencias, y que eso es lo que finalmente tenemos que evaluar, no la repetición ni la memorización, sino la producción de nuevos conocimientos. Y quiero aprovechar, porque he visto en el chat a Marta Pastrana, para saludarla desde aquí, y no sé si me dejo a alguien en el chat, porque no llevo mucho seguimiento, a alguien de las personas que conozco de Salta y que están esta tarde con nosotros. Bueno, vamos a compartir algunos agradecimientos y unas lindas reflexiones del canal de YouTube. Gracias, doctor Fernández Cruz. Excelente nivel académico, un genuino placer haberlo escuchado. Hasta pronto y muy buenas tardes, España, desde Salta la Linda. Hay otra reflexión de Sandra, dice que cuidar a la escuela es nuestra responsabilidad, mantenerla abierta y defenderla es una obligación. Y Amalia dice que cree que va más allá de la responsabilidad y obligación, es un acto de amor y servicio. Muy lindas reflexiones. Bueno, le damos la palabra a Adriana Caro y ya estaríamos cerrando. De acuerdo. Hola, buen día profesor, buen día a nuestra directora. Mi intervención es muy breve. Creo yo que hay un aspecto que me gustó mucho desde el inicio del conversatorio, que creo que hay que rescatar, y que tiene que ver con esto de que así como reflexionamos sobre nuestras propias prácticas, es importantísimo mirar este aspecto que usted, profesor, mencionó, y es la biografía, ¿no? La biografía propia, el recorrido que nosotros hicimos formándonos para llegar al momento de formar a otros hoy en día. Creo que ahí está la clave, ¿no? En cómo nosotros fuimos haciéndonos, convirtiéndonos en lo que somos hoy. Yo puedo decir que fui formada también en esta escuela vieja, en una escuela tal vez tradicional, que dentro de unos añitos estaré diciendo que me retiro, pero aún hoy puedo decir que esa escuela me dio muchísimas herramientas para estar preparada y para poder seguir aprendiendo y adaptándome a esto que estamos viviendo hoy en día. Entonces creo, como decía la profesora Mariana, que hay muchos aspectos, muchas cuestiones que no podemos dejar de lado. Y creo que el secreto es buscar el equilibrio nada más. Se me hacía imposible no poner al lado los dos niveles en los que trabajo. Yo trabajo en nivel inicial y en nivel superior, y veía cómo muchas de las cosas que hacemos en el nivel inicial son válidas en este momento. En el primer momento de esta pandemia todos nos sentimos desconcertados, un poco perdidos, y de a poquito tuvimos que ir adecuándonos a lo que venía y adaptándonos a esa nueva realidad. Y en el nivel inicial nosotros trabajamos mucho a partir de conocer, descubrir, explorar, y una vez que comenzamos a conocer, comenzar a utilizar y a desarrollar las competencias necesarias para, ¿no? Entonces yo pensaba, si yo le pongo a un niño pequeño un libro o una computadora, instintivamente se va a acercar, lo va a explorar, y va a ser un desafío hasta que llegue a dominarlo. Creo que del mismo modo nos está pasando con esta realidad,
solo es cuestión de detenernos un momento, acercarnos, tratar de comprender y tratar de desarrollar las competencias que nos lleven a poder ser efectivos nosotros mismos con lo que nos proponemos. Creo que como docentes tenemos el gran desafío, ¿no?, de mostrarle a nuestros alumnos en formación que podemos aún hoy seguir aprendiendo, que podemos hacer algo valioso todavía, a pesar de la edad o a pesar de la situación. Es cuestión de superar un poco la incertidumbre, el miedo, y bueno, y comenzar a arrancar un camino nuevo tal vez. Y otro aspecto que trabajamos mucho en el nivel inicial tiene que ver con la evaluación justamente. Nuestra evaluación nunca fue cuantitativa y tiene muchísimo valor el registro pedagógico. Y creo que son herramientas que en este momento nos ayudarían o nos darían mucho, ¿no? Mucho de dónde agarrarnos. He trasladado esas formas o esos formatos de evaluación al nivel superior, y en este momento estoy trabajando con grillas de seguimiento y con registro pedagógico de lo que van haciendo los alumnos, y también le voy trasladando a ellos, ¿sí?, esta manera de evaluar y de registrar. Entonces, me parece que es cuestión solamente de tranquilizarnos, de serenarnos, porque vamos a encontrar el camino justamente en aquellos puntos fuertes que nos dejó la escuela vieja, y vamos a poder adaptarnos a esta escuela nueva. Y otra cosa, lo último que digo, que creo que la escuela nunca va a dejar de tener su lugar y su valor, sobre todo en las comunidades pequeñas, la escuela rural, porque la escuela rural, más allá de la enseñanza y del lugar de trabajo del docente, es el centro de la comunidad, es allí donde se encuentran, donde se comparte, donde se vive. Es la vida de la comunidad, y nosotros docentes somos parte, gracias a Dios, de eso, y creo que más allá de la obligación lo disfrutamos, ¿no? Así que bueno, era eso simplemente. Muchas gracias por escucharme. Bueno, Rosana, yo por mi parte creo que has hecho un cierre magnífico a este conversatorio, con lo cual yo no debería de añadir nada, porque no podría mejorar lo que tú has dicho. Pero como no soy capaz de no decir nada, digo una pequeña cosa. Ya os dije que tengo experiencia de maestro infantil durante muchos años, y siempre me hice esa reflexión. Todo lo que yo aprendí en realidad y lo que me vale como docente, lo aprendí de mi escuela infantil. La escuela infantil es un laboratorio, porque no está tan controlada, porque no está tan formalizada. Es un laboratorio de innovación educativa que tiene aplicaciones posteriores a todos los niveles de la enseñanza, y, por ejemplo, ámbitos específicos como la educación especial. Yo soy de los que todavía transfiero elementos de aprendizaje profesional en la escuela infantil a la educación superior. Y tú hoy, Rosana, nos has puesto un ejemplo como el de la evaluación, como el de la evaluación continua, como los registros pedagógicos. Ojalá tuviéramos posibilidades reales de hacer mayores transferencias, porque tuviéramos menos control y menos formalidad en el resto de niveles educativos. Pero creo que tenemos que seguir experimentando a través de la escuela infantil, Rosana. Muchas gracias por recordar ese aspecto que me parece esencial. Bueno, gracias a usted por su aporte sobre lo que yo dije. Soy Adriana, no Roxana. Adriana, perdona. Pero sí, creo que el nivel inicial en este momento puede enseñar mucho, y el nivel superior también. Es con ellos con quienes nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene. Y esto sí nos sorprendió, como usted dijo, tal vez nos adelantó un poco las situaciones que debemos enfrentar, pero iban a llegar, en un momento u otro iban a llegar. Entonces, tomémoslas con naturalidad y tratemos de disfrutar también. Es un cambio que tal vez pueda traernos cosas positivas. Muchas gracias. Profesor, la verdad que ya estamos abusando. Vamos a dar, tenía anotado efectivamente los saludos, y le agradece los aportes del Instituto Ciroli, donde está Marta Pastrana, que todavía lo recuerdan, que cuando llegó a Salta tuvo que aterrizar forzosamente en Güemes para dar un curso de investigación.
Desde ANTA le mandan saludos, desde el interior profundo de Salta también muchos saludos y cariño, mucho para reflexionar y pensar entre docentes. El IES 6029 de Tartagal, que le manda muchos cariños, que en estos momentos el departamento San Martín está atravesando una crisis muy grande con el COVID, así que nuestro cariño también para el IES de Tartagal. Decirle que como gestión nosotros también estamos aprendiendo mucho y tenemos que movernos en una delicada línea que siempre está en tensión entre la solicitud y la demanda de marcos normativos y el rechazo cuando esos marcos normativos llegan. Creemos que no hay, el otro día lo decía con el equipo de supervisores y de rectores, que tenía unas ganas locas de agarrar a todos los libros de gestión, ponerlos dentro de una hornalla y prenderle fuego. Nada nos sirve ahora, hay que reinventarnos todos. La verdad que desde la dirección de superior nosotros dialogamos mucho con los rectores, dialogamos mucho con el Instituto Nacional de Formación Docente en Buenos Aires, flexibilizamos, investigamos y vamos viendo el diario hacer, porque la verdad que este contexto de aislamiento nos permite avanzar, pero cuando avanzamos a veces tenemos que retroceder inmediatamente, como nos pasó con el departamento de Tartagal, de Orán y de Embarcación. Pero de todas maneras yo también apuesto a que es un momento histórico, es un momento para empezar a repensarnos en todos los aspectos los profesores, no solamente en el aspecto de las nuevas tecnologías, que siempre lo tuvimos como latente, esto de la innovación tecnológica, y hoy no nos queda otra que estar sumergidos en la innovación tecnológica. También creo que es un momento para comenzar a registrar no solo los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también todo nuestro proceso de transformación, de mutación como docentes, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros frente a este lugar de no comodidad en la que estamos en estos momentos, ¿no? Me choqueó mucho lo de estar en la línea de salida. Sí, estamos muchos docentes en la línea de salida, pero por suerte hay muchos profesores que son mucho más innovadores en estos momentos, porque arriesgan todo, ¿sí? No tienen más que perder, entonces arriesgan nuevos modos de enseñar, nuevos modos de pensar con sus alumnos, y me parece que es riquísimo, ¿no? Les quiero recordar a todos los que están presentes que hay una convocatoria desde el nivel superior para registrar las experiencias, tanto los docentes como los alumnos, que se llama fotorrelato. Si ustedes entran a la dirección de superior, ahí pueden encontrar cuáles son las características, porque la idea es poder socializar todos y cada uno de las experiencias de vida que estamos teniendo en estos momentos. No me queda más que agradecerles, decirles que vamos a cerrar ahora. Agradecemos muchísimo al doctor Fernández Cruz, le vamos a pedir que se quede 5 minutos más, así el equipo completo lo puede saludar, y al resto, muchas gracias, y los esperamos en el último conversatorio que tenemos, que va a ser el 28 de agosto.